Estamos aquí otra vez más para compartir algo de la palabra de Dios. Vamos a seguir con un mensaje diferente y tal vez en la próxima oportunidad continuaremos con el libro de Proverbios, si Dios nos da vida. En esta noche quise um, poner de título a esta lección: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que nos dice en segunda de Timoteo 3:12. Entonces, empezando con estos pensamientos que Dios comparte con nosotros por medio del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, le indica que todo aquel que quiere vivir piadosamente, o sea, totalmente consagrado al Señor, haciendo su voluntad, padecerán persecución. No hay excepción de la persecución, del sufrimiento por Cristo, porque Cristo mismo, el Salvador, nos ha mostrado ese sufrimiento. Y al final ha sido glorificado y ahora está sentado al trono de Dios. Vamos a continuar en este camino con fuerza y con poder que solamente viene de Dios. La fuerza no viene de nosotros. Nosotros no somos nada. Dependemos totalmente en Dios. Dios es el que nos da la vida, las fuerzas y el poder. Así que con esa confianza en mente vamos a seguir aprendiendo de Dios y poniéndolo en práctica en nuestra vida diaria. Quisiera compartir algo un poquito de la vida de mi padre. Nuestro papito, Isidro Olivera, era predicador bilingüe en la ciudad de Juli, Puno, Perú. Nuestro padre y hermano en Cristo ha sabido ganarse el corazón de muchas personas y enseñarles el Evangelio de Cristo. No lo digo porque sea mi padre, sino porque Dios le enseñó tantas cosas buenas para la vida y la piedad. Y por eso estoy infinitamente agradecida a Dios por todas sus bondades no merecidas que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Dios es el único que sabe las cosas que uno sufre mientras peregrina en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios sufrimientos, así como Cristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Salvador del mundo, el que fue glorificado a la mano derecha de Dios y que ahora está preparando un lugar para cada uno de sus fieles, de los que hasta el final llegan con ese poder, con esa fuerza para sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo quiere decir, conociendo nosotros la voluntad de Dios, decidimos hacer su voluntad en todo momento. No nos importa si tengamos que sufrir ciertas cosas en nuestra propia vida personal, luchando en contra de los deseos carnales, por ejemplo. Es un sufrimiento que algunos pasan y tienen que pasar porque necesitamos hacer la voluntad de Dios primero en nuestras vidas, antes que satisfacer nuestros propios deseos temporales y carnales de la vida. Con la mirada en Cristo podremos nosotros llegar a triunfar y lo haremos solamente haciendo la voluntad de Dios con mucha humildad. Solo el amor
pudo ayudarle a superar tantas contradicciones de la vida humana a mi padre, porque él ha sufrido muchas cosas mientras estaba en este mundo. Él reconocía que Dios es amor. Así como nuestro Señor, quien ha luchado constantemente con los pecadores que no entendían que Él era Dios con nosotros. Mi padre, con mucho amor y con mucha paciencia, tuvo que aguantar el carácter y el maltrato de tantas personas injustas, dentro y fuera de la iglesia. Personas que no entendían el amor de Dios. Personas que no conocían la verdadera justicia de Dios. Personas que hasta el día de hoy, muchos de ellos, todavía siguen adorando a dioses ajenos. Y la vida no cambia, porque estos ídolos no cambian, porque son hechos por manos humanas. ¿Cómo va a cambiar al ser humano? ¿En qué manera le va a enseñar? Porque estos ídolos que, como dice en Salmo 150, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, tienen pies, mas no andan. Alguien los tiene que llevar de una cuadra a otra, de un lugar a otro. Por eso estas personas no cambian y viven en el odio, en la venganza, en la injusticia y en tanta maldad, en el cual, por costumbre y por tradición, les viene automáticamente. Porque una costumbre bien arraigada en la mente humana es muy difícil de quitarlo, a no ser que uno conscientemente decida ir quitando uno por uno todas estas costumbres negativas que le destruye al ser humano. Mi padre, con mucho amor y con mucha paciencia, tuvo que aguantar el carácter y el maltrato de tantas personas injustas, como dije, dentro y fuera de la iglesia. Eso no era nada nuevo para mi padre, porque él había entendido que todos los primeros cristianos y el mismo Salvador ha sufrido muchas cosas injustas y que andaban según sus pensamientos y deseos malos. La gente que hace sufrir a otros, que persigue a otros, andan según sus pensamientos y sus deseos malos. La meta es obtener lo que ellos quieren. La meta de estas personas que persiguen y hacen sufrir a otros es obtener lo que ellos buscan. Esto es algo que realmente Dios nos muestra con el ejemplo de su Hijo, que nosotros debemos dar nuestras vidas por los demás. ¿En qué manera vamos a dar nuestras vidas por los demás? Al hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, dentro de esa voluntad de Dios, está que yo viva la vida que Dios me manda. Y vivir en el amor, en la misericordia y la justicia. Estas tres cosas queden arraigadas dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, para que de esa manera podamos nosotros siempre recordar que por el amor que Dios mostró hacia nosotros, podemos tener esta oportunidad de compartir su palabra, su mensaje con otros. Y por ese mismo amor que Dios ha mostrado, nosotros vamos a ir a compartir con todos
los que necesitan de la salvación. No depende en nosotros que estas personas respondan positivamente al mensaje. Eso ya depende en ellos. Pero nuestro deber como cristianos, nuestra misión como cristianos, es ir anunciando el evangelio, aunque obedezcan o no obedezcan. Nosotros cumplimos con llevar el mensaje. Muchas veces nos hemos preguntado, como cristianos, que estamos ya en el camino del Señor por muchos años, algunos tal vez por unos días, algunos tal vez por unos minutos, tal vez recién han nacido en Cristo. Y nos preguntamos, ¿vale la pena vivir por Cristo? El recién nacido dirá, sí, por eso estoy aquí, obedeciendo en el bautismo para el perdón de mis pecados. Y los que por años y años han seguido el camino del Señor, tal vez ellos se han enredado en las cosas de este mundo y se han olvidado el día en el cual, con entusiasmo y con amor, entregaron sus vidas para el servicio del Señor. Espero que vivamos siempre con ese recuerdo vivo y agradable delante de Dios, como el día en que nosotros hemos nacido. ¿Por qué hemos nacido de nuevo? ¿Por qué hemos decidido seguir a Cristo? ¿Por qué nosotros hemos pedido por medio del bautismo a Dios el perdón de nuestros pecados? Y cómo Dios sigue manteniéndonos limpios en su camino, al seguir en su luz, al seguir su verdad, al seguir lo que Él nos manda. Es la única manera de mantener la conciencia limpia delante de Dios. Y gozosos seguimos nosotros en Cristo Jesús. Todos nosotros estamos llamados a sufrir por Cristo, porque tenemos un ejemplo marcado de nuestro Salvador y de muchos de nuestros hermanos en el primer siglo. Les invito a meditar junto conmigo en lo que Jesús nos dice por medio de Mateo. En Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 39, nos dice lo siguiente: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis, dice, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al padre contra su madre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cristo Jesús en estos pasajes nos muestra claramente que no podemos poner primero a padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija. Tenemos que poner a Dios primero. No podemos poner primero nuestros deseos carnales, nuestros deseos en la vida, nuestras aspiraciones en la vida, sino Dios primero y luego lo demás. Dios es el que tiene que ser glorificado en nuestras vidas, por medio de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que hablamos.
que todo sea para la gloria y honra de Dios. También veamos lo que Dios nos dice por medio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, 11 al 13, nos dice lo siguiente. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso es lo que le dice al joven Timoteo por medio de Pablo. Dios mismo hablando a Timoteo por medio de Pablo. Todas las palabras que encontramos en la Biblia es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, mirarnos como en un espejo y comparar dónde estamos parados frente a la enseñanza de Dios. ¿Estamos viviendo la vida que Dios nos manda? ¿O es que estamos haciendo lo que nosotros queremos? Y nos ponemos de excusas diciendo que ya lo haré después, ya lo haré después y ya lo haré después. Aquí nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza de Dios que recibimos cada uno de nosotros. Unos hemos recibido quizás una parte porque recién estamos empezando, otros hemos recibido mucho y de acuerdo a eso nosotros seremos juzgados. Dice allí conducta, no solamente recibir la enseñanza, sino llevarlo a cabo y vivir la vida conduciéndonos en tal manera que Dios aprueba de lo que hacemos, pensamos y decimos. En ese mismo propósito que Cristo vino trayendo a este mundo, Él vino con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos esa misión, esa bendición de hacer lo mismo y seguir en la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos diariamente la palabra de Dios para que podamos meditar día y noche en los dichos del Señor para no pecar contra Él. Longanimidad, amor y paciencia es algo que realmente nos ayuda en la vida porque Dios es amor. Y Dios todavía espera con paciencia, no sé hasta cuándo esperará. Espero que estemos listos, cada uno de nosotros, estemos listos para cuando Cristo venga o para cuando venga la muerte. No debemos de temer a la muerte, porque la muerte es la victoria final de cada cristiano, de cada hijo fiel, hija fiel del Señor. El que teme, dice ahí, que no se ha perfeccionado en el amor, porque el temor trae en sí castigo. Debemos de estar confiados en el Señor y listos para cuando venga Cristo el Salvador a juzgar a este mundo. Ya no va a venir como Salvador porque Él ahorita está. Mientras tenemos vida, hasta la venida del Señor tenemos oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de hacer las cosas.
Sigamos con la lectura en 2 de Timoteo 3, 11 al 13. Ahí dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice el apóstol Pablo. Y también todos los que quieren, dice, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que nosotros debemos de vivir confiados en que al sufrir por Cristo nosotros vamos a salir triunfantes, victoriosos, porque Cristo nos ha mostrado el ejemplo perfecto de la victoria, de la lucha contra el pecado, contra la maldad, contra la persecución. Él ha triunfado al final. Así que nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, Él viene a llevarnos, porque Él se fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Contentos y gozosos con eso, nosotros debemos de seguir a Cristo con una victoria que nos lleva de triunfo en triunfo hasta el final. Pero hacerlo momento a momento, paso a paso, para que nos gocemos haciendo lo que dice Dios. Siempre redimiendo el tiempo, siempre poniendo el tiempo como una cosa bastante especial que no podemos perderlo en cosas vanas de la vida. Veamos nosotros en Hechos los sufrimientos de Pablo, algunos, no todos. Dice en Hechos 14, aquí nos muestra cómo Pablo sufrió con Bernabé en Iconio. Y aquí del 14:1 al 7 nos dice lo siguiente: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, dice, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Bernabé y Pablo fueron a Iconio y se encuentran con personas que están divididos, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Y estos judíos y los gentiles, juntamente, dice, con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Sufrieron ellos por predicar a Cristo. ¿Estamos listos nosotros para sufrir por Cristo? Algunos están listos para sufrir persecuciones, quizás maltratos, por estar en la política, por las cosas de este mundo, pero no están listos para sufrir por Cristo, porque sus vidas muestran claramente que estas cosas no son así. Esperamos en Dios que cada uno de nosotros
que vamos sirviendo a Dios, los que proclamamos tener fe en Dios, que nuestra fe se muestre en obras, que nuestra fe produzca frutos dignos de arrepentimiento, que nuestra vida sea para la gloria y honra de Dios, y que no estemos listos para sufrir por las cosas vanas de este mundo, sino que suframos por lo que nos lleva hacia la eternidad con Cristo Jesús. Y que juntamente con Cristo, como partes del cuerpo de Cristo, sigamos caminando listos para sufrir cualquier afrenta en contra de nosotros, en contra de Cristo, en contra de su palabra. No importa quién nos persiga, nosotros seguiremos corriendo a la próxima ciudad, a la próxima persona. Si esta persona me maltrata, no quiso oír el evangelio y me insulta y me apedrea, yo sigo corriendo a la próxima. Así que nosotros vamos de puerta en puerta, de persona en persona, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, vamos llevando el evangelio de Cristo. No dudando que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Tengamos esa confianza total de que Dios con nosotros haremos un trabajo tremendo para el Señor. Solamente que tenemos que tener la confianza, la voluntad y la humildad que Dios quiere que tengamos. Al ser humildes, nosotros hacemos lo que Dios dice. Si somos rebeldes, vamos a hacer lo que nosotros queremos y planeamos, y al final todo se destruye. Nada es productivo. Una vez y otra vez en la vida he visto a personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y todo el fruto de su trabajo se fue en vano. Alguien más se lo llevó. Alguien más lo disfrutó. No lo disfrutan ellos, sino alguien más lo disfruta. Todo ese trabajo que hicieron. Sin la bendición de Dios, no importa lo que tengas, lo que hagas o lo que alcances, no sirve para nada. No se queda allí. Se va. Desvanece. Así que nos conviene hacer la voluntad de Dios, aunque sea con un poco, no sé cómo, pero sí sabemos claramente que es la bendición de Dios que está sobre los hijos que hacen su voluntad. Hijos e hijas del Señor, haciendo su voluntad, Dios prospera. Dios bendice. Dios multiplica. Confiemos en el Todopoderoso, que provee todo lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos para nuestros propios deseos carnales. Como dice en Santiago, que pedís, pero pedís mal, para gastar en vuestros propios deseos. Así que nosotros cuando pedimos a Dios, pidamos fuerzas para hacer su voluntad. Que tengamos la humildad para poder seguir haciendo lo que Él dice. Y que Él nos bendiga con sabiduría. Pidámosle sabiduría sobre todo. No le pidamos nada más que sabiduría para hacer su voluntad
en medio de la persecución, en medio de los maltratos, en medio de cualquier problema que venga en la vida por predicar a Cristo. Así que sigamos adelante, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les dé el poder. Tenemos el poder, el amor y el dominio propio de parte de Dios. Dios es el que provee todo. Así que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros con sabiduría para seguir haciendo su voluntad, y aún en medio del sufrimiento y persecución tenemos nosotros que seguir adelante. Y animen a otros con las mismas palabras que Jesucristo nos anima, que el apóstol Pablo nos anima, por medio de todas estas cartas reveladas por el Espíritu Santo. Vamos a nosotros orar unos por otros siempre, y por favor oren, oren y oren por nuestros gobernantes, y que hagan las decisiones correctas, y que la oración del justo sea oída de nuestro Padre. Yo sé que nuestro Padre está sobre todo. Él está en control y confiamos totalmente en Él. Que Dios les bendiga, y estaremos en la próxima oportunidad estudiando del libro de Proverbios. Vamos a seguir con las lecciones del libro de Proverbios. Dios les bendiga y estaremos atentos. Si tienen pedidos de oraciones, escríbanme en mi Facebook y envíenme a mi email, al correo electrónico, lo que puedan, lo que tengan. Oren por la hermana de nuestra hermana Ana Luisa de Houston, Texas. Oren por todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero que sufren persecuciones, que sufren problemas, que sean con poder de parte de Dios. Adelante, siempre adelante. Que Dios les bendiga y estaremos hasta la próxima oportunidad.